Hace años que soy usuario de las interfaces de sonido de Audient. La primera que tuve es esta, la ID14, y desde entonces es la mejor interfaz que tengo en varios aspectos. En la construcción, desde luego, en la calidad y la claridad de los previos es lo que más valoro de estas interfaces, también en la gestión de la mezcla y de las salidas. Con el tiempo salió una nueva gama de interfaces, que es la Evo. Esta es la Evo 4. Mismos previos, no la misma construcción, porque es plástico, aquí pierde, y tampoco la misma capacidad de gestionar las mezclas. Pero incluye una función muy interesante, al menos para mí, que es la función loopback, que nos permite grabar lo que se reproduce en el ordenador sin necesidad de ningún software adicional. Para mí, para mis proyectos, en los que a veces tengo que grabar entrevistas o sacar cortes de sonido, de audio, resulta una función muy interesante. Entonces pensé, Audient debería unir lo mejor de estas dos gamas en una sola interfaz. Y Audient lo ha hecho. Es la nueva generación de la gama ID, la ID4, ID14, MK2. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vengo a hablaros en este vídeo de la nueva versión o la nueva iteración o la evolución, si queréis, de la exitosa y de enorme calidad gama de interfaces ID de Audient, en la que se mantiene todo lo bueno que había, se mejoran algunas de las mejores cosas que había en la anterior generación y se incluyen, como digo, funciones muy interesantes y posibilidades de control muy interesantes en esa unidad, en esos modelos ID4 e ID14. Pero antes de entrar en materia, supongo que lo primero que queréis ver es qué hay en el interior de la caja de esta Audient ID14, que al momento de esta reseña podéis encontrar a partir de 215 euros, y de esta Audient ID4, que ahora mismo podéis encontrar a partir de 134. Estas dos unidades me las ha facilitado, muchas gracias, Audio-Técnica Iberia, que es el distribuidor oficial de Audient aquí en España, así que debajo en la descripción podréis encontrar los enlaces oficiales de Audio-Técnica Iberia y de Audient, además de los enlaces de afiliado. Empezamos por la pequeña de los dos modelos, es la Audient ID4. Esta es la caja y lo primero que encontramos, como en muchos otros productos, es una guía de inicio rápido y un cable de conexión, en este caso es USB-C en ambos extremos. Por supuesto, la unidad, la interfaz, la Audient ID4, construida en aluminio, es una muy buena construcción, es pequeña, pero es muy sólida, pesa 740 gramos y es muy robusta. En la parte trasera de izquierda a derecha tenemos para empezar la conexión USB-C, es Bus Power, aquí recibe toda la alimentación que necesita, un set de salidas estéreo. Tenemos a continuación el botón con el que podemos activar o desactivar el Phantom Power, la alimentación adicional para micrófonos de condensador, y la toma XLR jack combinada para línea o micrófono. En la parte frontal, la entrada de instrumento a la izquierda y la doble salida mini jack o jack de auriculares a la derecha. En la parte superior de la interfaz tenemos los diales para empezar a la izquierda, donde vamos a controlar la ganancia. En el de arriba el micrófono, en este de abajo el del instrumento, guitarra o bajo. Son muy sólidos y el recorrido que tienen es muy agradable. En este otro tenemos el mixer o el blending, la cantidad de volumen que escuchamos en nuestra voz en tiempo real, input, versus la cantidad de volumen que escuchamos del ordenador o de nuestro software de grabación. En el dial grande controlamos principalmente el volumen. Si lo pulsamos podemos silenciarlo. Podemos controlar el volumen de auriculares y salida o la función que tengamos asignada a este botón ID. Vamos ahora con la hermana mayor de esta gama de momento, la ID14. Lo primero, nuevamente, una guía de inicio rápido y un cable de conexión USB-C en los dos extremos. Esta es la unidad, esta es la Audient ID14, fabricada también en aluminio, construida en aluminio, una construcción extraordinaria, robusta, pesa 1 kg 250 gramos. Y en la parte superior vamos a encontrar de izquierda a derecha los diales nuevamente de ganancia. Como os digo, el tacto es extraordinario, diales de ganancia para los canales 1 y 2. Y a diferencia del anterior, este es el modo de activar o desactivar el Phantom Power
con estos interruptores, pero además de manera individualizada. Aquí tenemos los LEDs que nos van a permitir medir los niveles, el dial de control de volumen o de la función ID. En este caso podremos controlar las salidas posteriores de forma individualizada, los auriculares de forma individualizada y también la función que tengamos asignada a ese botón ID. En la parte frontal, de nuevo tenemos dos conexiones mini jack y jack y, por cierto, se me olvidaba, son capaces de mover auriculares de alta definición de hasta 600 ohmios de resistencia. A la izquierda, de nuevo, la toma de entrada directa de instrumento. Esa es la parte trasera. Aquí tendremos, para empezar, los dos canales 1 y 2, dos entradas combo jack XLR para micrófono y línea. Tenemos un primer set de salidas de audio estéreo, un segundo set de salidas de audio estéreo, una entrada digital óptica de sonido y la conexión USB-C. Aquí tenemos cara a cara la nueva generación respecto de la generación anterior. Cambian algunos elementos de diseño, cambia el color del aluminio, el tamaño es el mismo. Lo fundamental está en la parte trasera, donde además de ese segundo set de salida estéreo se añade la conexión USB-C que sustituye a la toma de alimentación y al USB 2.0. Y por añadir un elemento más de comparativa, tenemos en este caso el del ancho de la Audient ID14 a la izquierda, 17,3 centímetros, la Audient ID4 a la derecha, 13,3 centímetros. Hay una diferencia, por tanto, de 5 centímetros entre ambas. Sin ir mucho más lejos en las especificaciones técnicas, sí os diré algo que soléis preguntar mucho, es si los previos son suficientemente potentes para alimentar, para mover los micrófonos más exigentes. Se me ocurre, por ejemplo, el Shure SM57. Sí que lo son. Estos previos ofrecen 58 decibelios. Creo que son 3 más que en la versión anterior. El Shure SM57 necesita en teoría 60. Hay una diferencia, es que estos 58 decibelios son limpios, a diferencia de otras interfaces que pueden llegar a 58, a 59, a 60, pero que en el tramo final, en el que ya estás forzando más el previo, empieza a ensuciarse el sonido. Estos son previos, limpios, de principio a fin, cristalinos, y esto es lo que más valoro, y por eso sí que podemos utilizar, yo lo he hecho con un Shure SM57, luego os lo enseño cuando veamos el software de monitorización, y funciona perfectamente. En este caso yo estoy utilizando un micrófono de Audio-Técnica, que como sabéis utilizo desde hace años. Durante la época de corresponsal en Londres lo utilizaba como micrófono principal en mi estudio de radio. Es el Audio-Técnica BP40. Es un equivalente en términos de sonido, no tiene el mismo sonido de Shure, pero sí que es un micrófono de broadcasting, digamos, de radio, de estudio, que tiene además la ventaja, para mí al menos, de que tiene un sonido mucho más neutral, no es tan oscuro, y que tiene un nivel de salida más saludable, más alto. Eso nos va a permitir no necesitar forzar tanto el previo de la interfaz de sonido. 58 decibelios, 40 más otros 10 por software de la entrada directa de guitarra o de bajo. Y en cuanto a la calidad de grabación, la máxima a la que podéis grabar es 24 bits de profundidad y 96 kHz. Cuestiones de diseño aparte, se ha optado por un aluminio un poco más oscuro, se han modificado los diales. La primera ventaja que creo que trae esta nueva interfaz y que podemos ver a simple vista, la primera mejora, tiene que ver con la conectividad. En la generación anterior, por ejemplo, en la ID14, teníamos un conector de corriente, además de un USB tradicional. ¿Por qué necesitábamos la corriente? Para alimentar los micrófonos con Phantom Power. Si queríamos utilizar dos micrófonos de condensador, teníamos que utilizar Phantom Power y teníamos que alimentarla enchufándola a la corriente. Esto ya no es necesario en la nueva generación porque las dos unidades, los dos modelos, ID4 y ID14, ambos son Bus Power, ambos funcionan por USB-C. Segunda mejora respecto a la versión anterior, el número de entradas y salidas que podemos gestionar. Para mí no es tan importante, pero entiendo que sobre todo para quien la utilice como unidad de control en un estudio musical sí que puede resultar muy interesante. Es la cantidad de entradas, como digo, y salidas que podemos gestionar. Se pueden seguir gestionando 10 entradas, hasta 10, 2 dentro de la propia unidad de la Audient ID14 y otras 8 a través de otro dispositivo que podamos conectar a través de una entrada de audio digital, ADAT, por ejemplo. Y ahora se pueden gestionar no 4, sino 6 salidas desde la Audient ID14. Respecto de las salidas, por cierto, ahora tenemos la posibilidad de utilizar dos tipos de conectores, jack o mini jack, para nuestros auriculares. Y los dos
funcionan además de forma simultánea, así que podemos tener conectados dos auriculares al mismo tiempo en la parte frontal de la interfaz, tanto de la ID14 como de la ID4, sin necesidad de recurrir a un mezclador externo. Bien, vamos con el software de monitorización, porque aquí es donde vamos a encontrar la que para mí es la gran novedad de esta gama, que es la función Loopback, la que nos va a permitir grabar lo que se reproduce en el ordenador, con alguna diferencia respecto de qué funciones tenemos disponibles. Depende de si adquirimos la ID4 o de si adquirimos la ID14. Por resumir muy brevemente, en la ID4 podremos seleccionar lo que se oye en el ordenador y además graduar el volumen al que queremos grabarlo luego, al que queremos que lo oiga, por así decirlo, nuestro software de audio. En la ID14 no solo podremos elegir grabar lo que suena en el ordenador, sino además la mezcla de todo o las distintas mezclas que queramos configurar en nuestro software de grabación. De esa manera podremos decirle a nuestro software de grabación que queremos que grabe en una pista solo el micrófono o que queremos que grabe en una pista solo lo que se oye en el ordenador al volumen que nosotros queramos que lo grabe, o podremos decirle que queremos que nos grabe la mezcla de todo en una sola pista estéreo, tanto del micrófono o de los micrófonos que tengamos conectados como de lo que esté sonando en el ordenador. Os lo voy a explicar con un par de ejemplos. Pero antes vamos a empezar por lo básico. Si esto nos interesa os lo podéis saltar, que es descargarse el software desde la página de audient.com. Vamos al modelo dentro del apartado Support que necesitemos. Yo lo voy a hacer con la Audient ID4. Bajamos y en el apartado Descargas podemos descargar nuestro software. Simplemente buscamos qué sistema operativo vamos a utilizar. En este caso yo lo voy a hacer con macOS y descargamos la última versión del software oficial disponible. Una vez que lo tenemos en descargas, simplemente lo abrimos e instalamos. Encontraremos el software de monitorización y mezcla de audio con este logo ID. Simplemente al hacer clic, lo primero que nos va a decir es si confiamos, porque no es una aplicación descargada desde la App Store, sino desde un proveedor externo. Y lo primero que nos va a pedir es una actualización de firmware, nada más conectarla. Simplemente le damos a OK. Tarda unos minutos y en unos minutos tendremos disponible nuestra unidad con el firmware actualizado. Una vez que esté instalado y cuando lancemos el Loopback Mixer de la Audient ID4, veremos cómo podemos graduar el volumen de la mezcla de los micrófonos 1 y 2, el volumen de la mezcla y también el paneo en todos los canales también de nuestra salida principal, irían los canales 1 y 2, y el volumen al que también grabaremos lo que se reproduzca en el ordenador, que es este otro canal Loopback. Esta es una primera prueba de los previos de micrófono de la Audient ID14, de las opciones de monitorización y de las opciones de grabación, incluyendo la función Loopback, que nos permite grabar lo que se reproduce en el ordenador. Lo primero que estoy probando es el previo de micrófono. Estoy utilizando un micrófono dinámico, es decir, que necesita bastante ganancia, es el Audio-Técnica BP40, y la ganancia la tengo en torno al 80% y ya estoy en niveles más que saludables. Podría incluso bajarme un poquito de nivel. Con lo cual es un previo muy potente, capaz de mover los micrófonos más exigentes, como por ejemplo el Shure SM57, que ya lo he probado antes, o el Shure SM7B, sin necesidad de recurrir a lo que mucha gente se ve obligado a recurrir en sus configuraciones de equipo doméstico, que es un activador de micrófono, un dispositivo que va entre la interfaz y el micrófono y que permite ganar más volumen para ese micrófono tan exigente como el Shure SM7B o similares. Respecto de las opciones de monitorización, en el software podemos monitorizar los niveles del micrófono 1, del micrófono 2, puede ser también una entrada de guitarra o de bajo, que en este caso iría en el micrófono 1, y también los canales de retorno del software de grabación que utilicemos o de lo que se reproduzca en el ordenador. Bien, ahora voy a enseñaros un par de formas muy sencillas de configurar y de utilizar esa función Loopback que nos va a permitir grabar lo que se reproduce en el ordenador, que puede ser no solo nuestra voz a través del micrófono, sino por ejemplo la voz de otra persona a la que estemos entrevistando a través de Zoom, de Skype, de FaceTime o cualquier otra plataforma de llamadas, pero también un vídeo que reproduzcamos en nuestro navegador o una base musical que tengamos en QuickTime, en VLC, en otro software de reproducción o de grabación como Audacity en este caso, y es muy sencillo de configurar.
lo primero que voy a hacer es elegir la fuente para loopback. Se selecciona en esta parte superior arriba del menú ID, Set Loopback Source, seleccionar o ajustar la fuente de loopback. En este caso yo le voy a dar a Master Mix, ¿vale? Esto va a hacer que se me grabe en una sola pista estéreo todo lo que yo esté monitorizando a través de este software y a los niveles a los que yo lo esté monitorizando. En el software de grabación simplemente vamos a escoger la interfaz ID14 y como dispositivo de entrada una fuente estéreo, en este caso que va a ser loopback, los canales izquierdo y derecho. Armamos la pista, iniciamos la grabación y ahora simplemente tendríamos que lanzar la música que queremos, por ejemplo, en primer plano. Y podría bajarlo a segundo plano para seguir yo hablando. Como veis, todo se va grabando en una sola pista estéreo en mi programa, mi software de grabación. Pero ¿qué pasa si no lo queremos tener todo en una sola pista estéreo, sino que lo queremos dividir en distintas pistas? Bueno, pues también podemos, y eso nos va a servir para que luego podamos ajustar cada pista y los niveles de cada pista y la ecualización de cada pista o los efectos o la edición de cada una de forma independiente, separada en postproducción. En este caso lo que voy a hacer es, de nuevo, en el menú ID voy a seleccionar otra fuente distinta de loopback. En este caso voy a seleccionar DAW 1 y 2. ¿Vale? No el Master Mix. De esa manera, lo que se me va a grabar a través de loopback, como veis aquí no está entrando ya nada, lo que se me va a grabar es únicamente lo que reproduzca. Por ejemplo, si vuelvo a reproducir esa música de antes. ¿Cómo voy a configurar ahora las dos pistas? Bueno, pues en esta pista puedo dejar esa función loopback, que solo me va a grabar lo que se reproduce en el ordenador, y en esta lo que voy a grabar es mi micrófono. Voy a seleccionar entonces un dispositivo mono y en este caso la entrada 1 de la interfaz de sonido, que es a la que tengo conectada físicamente el micrófono. Armo las pistas y puedo empezar a grabar las dos a la vez. Como veréis, mi voz se está grabando en la pista 2, en la de abajo, y si yo reproduzco algo en el ordenador se va a grabar solo en la de arriba. Brexit means Brexit. And we are going to make a success of it. También Revés puedo para el graduar el gobierno del volumen, Reino bajar Unido en su el camino volumen de lo hacia el que estoy Brexit. reproduciendo. Sentencia por en el mayoría ordenador y importante de grabar 8 mi voz por magistrados encima. a 3. El Gobierno presentará en los próximos días una ley ante el Parlamento solicitando permiso para invocar el artículo 50. Los diputados debaten el texto propuesto por el Gobierno para iniciar el proceso de salida de la Unión Europea. Bueno, es una opción muy, muy interesante a la hora de tener más control todavía sobre la grabación, sobre la monitorización de lo que estamos grabando y facilitarnos luego la tarea también en la postproducción. Bien, ¿y cómo utilizo yo estas interfaces? ¿O cómo las he estado utilizando durante las últimas semanas? He estado utilizando las dos. La AudioEntidad 14 ha sido mi interfaz principal en el ordenador. Es decir, donde grabo los contenidos, donde preparo los contenidos que voy a necesitar luego para mis proyectos, las entrevistas o los cortes de sonido. Y para mezclar también. Ha sido mi unidad principal. ¿Dónde he utilizado la AudioEntidad 14? Gracias a la mejora en la conectividad de la que os hablaba antes, la conexión por USB-C, lo que hice fue montarla de forma fija en mi espacio dedicado a grabar. ¿Por qué? Porque lo conectaba al iPad. Hay varias razones por las que puede ser interesante grabar con una interfaz de sonido y un iPad. La primera de ellas es que como no tiene ventilador, no hace ruido. Los nuevos ordenadores, sobre todo los de Apple con los chips M1, M1X cuando salgan o M2 cuando salgan, son muy silenciosos, son ultra silenciosos. Y son herramientas muy potentes. En mi caso, yo utilizo el iPad
y la interfaz ID4 y voy cambiando de micrófonos, pero más o menos siempre utilizo los mismos, para grabar la locución, la voz en off, en un espacio que está más acondicionado que este, donde puede haber un poco más de eco. ¿Por qué grabo en el iPad? No solo grabo en el iPad la voz porque sea más cómodo, porque no haga ruido, sino porque he derivado al iPad, por así decirlo, la mayor parte de mi flujo de trabajo y sobre todo casi todo el flujo de trabajo en cuanto respecta a la edición. Trabajo con Ferrite, una aplicación muy potente, muy capaz, con la que puedo editar mis proyectos de forma muy cómoda, muy intuitiva, además con el Apple Pencil y con muy buen resultado. Así que esta ha sido la interfaz que he utilizado para grabar fundamentalmente, misma calidad en los previos, la ID4, y la ID14 ha sido la interfaz, digamos, de control, de escucha definitiva, de control de calidad al final, si se quiere. En algunos casos se mezcla, no en todos, pero en algunos casos también. Y sobre todo gracias a las muchas opciones que me ofrece en la función Loopback, para grabar esos cortes de sonido, esos contenidos que voy a utilizar luego en mis proyectos o esas entrevistas, gracias a que puedo elegir qué quiero grabar en cada momento. Esa ha sido mi manera de utilizarla. ¿Cómo utilizo también la ID4? Bueno, pues para mí se ha convertido en una posibilidad muy interesante la de llevarla de viaje. Es más compacta, cabe en... de hecho, os voy a enseñar cómo la tengo configurada para llevármela de viaje. Todo cabe dentro de esta bolsa de transporte de Amazon Basics. Creo recordar que era para una mini Nintendo o algo así. Y bueno, tengo algún cable pequeño, algún adaptador. Suele haber alguno más de los que tengo ahora aquí. Un cable mini jack, el cable USB-C de alimentación y de datos para la interfaz. Y como veis, la interfaz está perfectamente acomodada dentro del espacio que hay disponible. Puedo sacarla muy fácilmente con los dedos y queda muy bien acomodada, muy bien protegida, a salvo todos los botones, todas las esquinas, todo acolchado perfectamente. Así que aquí puedo dejarlo. Y en el interior de este bolsillo tengo unos auriculares, en este caso no de diadema, sino unos pequeños para monitorizar y para viajar, para que sea más ligero. Un cable de micrófono, Canon XLR, y este micrófono. Es un micrófono shotgun de condensador, es el Audio-Técnica AT875R. A mí me encanta este micrófono, tiene muchísimo cuerpo, es un micrófono que originalmente es para cámaras de SNG, para cámaras de televisión, pero que utilizan muchos actores y de doblaje y voice talents. Con esta pinza simplemente puedo tenerlo colocado, es muy ligero, no pesa nada y simplemente tengo que añadir un trípode con un adaptador que me vale para colocarlo como pie de micrófono en cualquier parte. Mola, ¿verdad? Es todo un estudio de grabación en un maletín de este tamaño, muy pequeño, donde no sé si algún micrófono más, pero desde luego algún que otro cable sí que cabe. Y creo que va a ser durante mucho tiempo mi opción favorita o más fiable y de más calidad para viajes y para coberturas, por ejemplo, que tenga que hacer, una cobertura periodística que tengas que hacer fuera de la redacción o en otra ciudad, en otro país o donde sea. Es muy buena opción. Así que, como os decía, así es como yo utilizo estas interfaces Audient ID4, Audient ID14, que llevo utilizando desde hace años en distintos modelos, en distintas gamas, y que ahora en esta nueva versión MK2, ID14 MK2 y ID4 MK2, se han convertido en las mejores herramientas de trabajo junto con los distintos micrófonos que puedo utilizar, porque aunan todo lo mejor de las versiones anteriores y sobre todo porque responden primero a todas las necesidades que me puedan surgir trabajando, al menos que yo conozca a día de hoy, y siempre responden a un estándar de calidad que es el máximo. Si quiero el máximo de calidad en mis grabaciones, estas están siendo y son mis herramientas de trabajo. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Si tenéis alguna duda, por supuesto, podéis escribirme debajo en los comentarios e intentaré ir resolviéndola
poco a poco, como digo, siempre haciendo comunidad. Si tenéis alguna sugerencia más, no dudéis en decírmelo. Y os recuerdo que tenéis los enlaces de todos estos dispositivos abajo en la descripción. Muchas gracias por estar ahí, gracias por la confianza y hasta el próximo vídeo.